Hola, muy buenas tardes a todas y todos las y los asistentes a estos coloquios de Derecho Internacional organizados por la Universidad de Concepción. Bienvenidas y bienvenidos al quinto panel titulado Derechos Humanos, Derecho Internacional y Constitución Política. Tengo el agrado y el honor de presentar este distinguido panel con temas interesantísimos. Comenzaremos con la presentación de Amaya Alves y Nicolás Díaz, de la Universidad de Concepción. Luego continuaremos con Ingrid Díaz, de la Universidad Autónoma de Chile, para luego pasar a Juan Jorge Faúndez, de la Universidad Autónoma de Chile. Continuaremos con María Lorena Rosell, de la Universidad de las Américas y de la Universidad Andrés Bello, con Jorge Sepúlveda, de la Universidad Mayor, y Pietro Sferaza, de la Universidad Andrés Bello. Entonces, comenzamos con la primera presentación de Amaya Alves y Nicolás Díaz. A todos las y los expositores les recuerdo que son 10 minutos para exponer, así que adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Nosotros vamos a presentar un PPT, pero ¿estaremos autorizados? ¿Sí? Sí, por favor, adelante. Perfecto. Nico, ¿tú lo vas a...? Ya, ¿se puede proyectarlo yo? Lo puedo proyectar yo, ¿cierto? No hay problema. ¿Sí? Ya. ¿Tienes que compartir la pantalla? Ya, perfecto. Yo aprovecho de rellenar saludando a todos y a todas. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por la organización de la profesora Jimena Goché y del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, la que también es mi casa. Así es que la pandemia nos ha mantenido un poco alejados de la casa, pero es solo físico. Bien, el tema que hemos preparado con Nicolás Díaz dice relación con la participación ciudadana y su vínculo con el proceso constituyente. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿de qué manera podemos señalar que un mecanismo es efectivamente participativo? Y la propuesta que hacemos es desde el tipo ius fundamental del derecho a la participación y enmarcado en el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y qué significa esto? Y la siguiente, Nico, tú me vas a ayudar, ¿no es cierto? Nico. Eso, gracias. Si se dan cuenta, en esta diapositiva tenemos distintas imágenes, porque la pregunta es, ¿qué hace que un mecanismo o proceso de participación ciudadana sea efectivamente participativo? Y vemos que hay distintas imágenes porque en algunas ocasiones es simplemente autoconvocado, y lo vimos a propósito de lo que ocurrió después de octubre del año 2019, en que las personas simplemente se reunían a conversar, pero también en otras ocasiones es impulsado desde instituciones gubernamentales, como en el proceso constituyente de Michelle Bachelet, o en algunas ocasiones por el actual gobierno, pero también hay organizaciones de base que han llevado adelante estos mecanismos. Y también nos dimos cuenta, y eso en el fondo está en el fundamento de esta investigación, que en general el enfoque se había centrado en aspectos de ciencia política, en aspectos empíricos, en aspectos inferenciales, cuántas personas van, cuáles son los temas más debatidos, pero que se había dejado de lado un análisis en fondo de lo que podría venir desde el aporte de la ciencia jurídica, que sería un análisis del tipo ius fundamental, del derecho fundamental involucrado, del derecho a la participación ciudadana como parte de un derecho fundamental. Y entonces nos propusimos aportar desde esa perspectiva. Eso. Yo creo que es ese, muchas gracias. Y entonces vamos a hablar de los elementos de la relación jurídica ius fundamental, quién es el titular del derecho, quién es el obligado al derecho, si existe o no una garantía y cuál sería la garantía a utilizar. Y en el fondo lo que vamos a hacer es, como bien señala ahí el magnífico PPT que hizo Nicolás, es en el fondo enfocar específicamente en la construcción jurídica del tipo ius fundamental a la participación política. Y ahora sí la siguiente, y para esto vamos a utilizar la fuente. No hay tiempos, yo sé que solo tenemos 10 minutos, por tanto, la idea es centrar el análisis en las principales fuentes, ¿no es cierto? Hay una enumeración de los principales tratados y fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, pero hay muchos otros, ¿no es cierto? Existen muchos otros, en algunos casos son normas programáticas del sistema universal,
Hay algunas resoluciones muy relevantes, ¿no es cierto?, del derecho a participar en la vía pública. Hay una muy interesante del año 2018. Existen también normas programáticas en el sistema interamericano, la Carta Democrática, ¿no es cierto?, la Carta Iberoamericana de la Función Pública, pero la verdad es que no hay mayor tiempo para ver los detalles, o a lo mejor en las preguntas podrían verse esos aspectos. Yo creo que la siguiente, sí. Con respecto a la titularidad del derecho fundamental, en definitiva son todas las personas, pero esto tendría que ser incluso más abierto que los ciudadanos. Hemos visto debates a propósito del proceso constituyente, por ejemplo, de la participación de adolescentes en el proceso constituyente, o de la participación de personas que no tengan la ciudadanía pero vivan en Chile. Eso evidentemente es relevante. Y lo otro también es pensar cuáles son los límites o las condiciones habilitantes para que las personas participen en este debate político. Podríamos también hablar que existen grupos que han sido tradicionalmente excluidos de los debates o del derecho a la participación política. Un ejemplo lo vimos a propósito de la inclusión de las mujeres, ¿no es cierto? Esta norma de reforma constitucional que incorporó la paridad en el proceso constituyente. Podríamos también señalar, y seguramente en esta mesa hay especialistas en ese punto, la participación de los pueblos originarios y la razón por la cual se crearon los escaños indígenas. Pero también yo pienso que es importante, por ejemplo, hablar de algunas dificultades. ¿Cuál es el rol que van a tener quienes trabajan ya para el Estado en este punto? Y vamos ahora al obligado al Estado. Y ahí, evidentemente, por ejemplo, está el debate o la discusión en torno al rol que va a jugar la autoridad que toma la decisión pública. Y lo hemos visto en casos de consulta indígena. Por ejemplo, ¿qué rol va a tener en implementar la pregunta de la consulta si es el propio órgano que va a tener que tomar la decisión? Y cuál, por ejemplo, es la intervención que tienen los terceros, si tienen o no un interés en la resolución de ese debate, etc. Adelante, Nico. Y ahora le doy la palabra a Nico. Ya, bueno, a partir del desarrollo de esta tipología IU fundamental, en un paper que estamos trabajando hasta el día de hoy, tenemos una propuesta respecto al tema de poder sistematizar, digamos, esa tipología IU fundamental para lograr tres aspectos. En primer lugar, bueno, buscar la claridad conceptual del derecho humano a la participación ciudadana, pero eso para poder consagrarlo normativamente, con cierto rigor, que en definitiva hoy en nuestro ordenamiento jurídico, si bien existe una pluralidad de normas, no existe ese rigor o esa densidad. En segundo término, para lograr una tutela efectiva del derecho en cuanto a un estándar determinado, cuándo se vulnera o no ese derecho, y también para poder desarrollar una maximización, y tomando aquí un poco la teoría, digamos, de Alexis, de los derechos fundamentales como principio y de un deber ser ideal, buscar la maximización o optimización en el ejercicio del derecho. Entonces ahí nosotros identificamos que existen, independiente de las diversas directrices, indicadores que se han elaborado al respecto, tres ejes que articulan, por así decirlo, la profundización de este derecho. Uno dice relación con la inclusión, ¿ya? Que está relacionado con lo que hablaba recién, ¿cierto? Amaya, que refiere a la titularidad activa, ¿cierto? Del derecho, la expansión de esa, que va rompiendo con la idea de ciudadanía que está en un comienzo, ¿cierto? En el derecho de participación política, que evoluciona a la idea de personas afectadas, que se habla de la persona, digamos, en sentido amplio, y que últimamente, por los organismos internacionales, particularmente el Sistema Universal, ha sido comprendida como las personas que son titulares del derecho. Mientras sean titulares de un derecho que se vaya a ver afectado por una decisión pública, van a tener la titularidad activa. Un segundo aspecto dice relación con la idoneidad. Y aquí es donde tratamos de abordar la idea del mecanismo o forma de ejercicio del derecho. Y tenemos por idoneidad la congruencia que tiene la forma de ejercerlo, ya sea deliberativa, la agregación de preferencias, las distintas formas que hay para conversar la ciudadanía y tomar decisiones, con la decisión pública que se va a tomar. ¿Ya? Ahí entra en el juego, por ejemplo, si es que las personas van a tener una opinión o van a manifestar su opinión respecto de aspectos sustantivos de la decisión pública o respecto de aspectos meramente tangenciales de la misma. ¿Ya? Si es que va a haber una relación entre lo que se va a decidir y la autoridad que está convocando, si es competente para tomar las decisiones que va a tener, es decir, una relación en definitiva entre la forma de ejercicio y la metodología con la decisión pública, que por supuesto también se relaciona con la autoridad que va a tomar la decisión. Y por último, entendiendo que la finalidad del derecho a la participación política es en definitiva distribuir poder político, también busca, digamos, la maximización del empoderamiento. Entonces, no puedo pasarla.
Aquí un resumen bien breve, ¿cierto?, donde se describe la tipología de ayuda fundamental, las preguntas que tiende a abordar, el qué, el quién, el cómo, el cuándo, y ahí aparecen una serie de criterios, por así decirlo, que se relacionan con los aspectos, digamos, centrales de la tipología de ayuda fundamental, ¿ya? Y en la tercera columna, o la cuarta columna, perdón, refiere, digamos, al empoderamiento, la inclusión y la idoneidad, ¿ya? Donde también aparecen otros aspectos como la acción de protección del derecho, ¿ya? Con una visión de heterocomposición, es decir, de una autoridad que sea distinta a la que va a tomar la decisión, la que resuelva la protección o tutela del derecho, y por otra parte los derechos complementarios, que también se han desarrollado latamente, ¿cierto?, en las teorías de la democracia, como el derecho de reunión, la libertad de expresión, el derecho de petición y el derecho a asociación, que son supuestos que deben estar presentes en todo proceso participativo. ¿Qué relación guarda entonces esto con los procesos de elaboración constitucional? Bien brevemente, algunos los mencionaron, ¿cierto?, en la exposición pasada del panel anterior, de Domingo Loera, Constanza y Pablo Contreras, en relación a la crítica que se le ha hecho, o el abordaje teórico que se ha hecho de la participación ciudadana, o la participación pública, en los procesos de reemplazo constitucional. Si uno toma el bagaje, digamos, de la soberanía como radicada en el pueblo, se han hecho ciertos tratamientos de que existen efectivamente outputs o resultados positivos de incorporar la participación ciudadana en los procesos constituyentes. Sin embargo, hay visiones críticas que van, por ejemplo, Arato, que plantea la idea del constitucionalismo postsoberano, que critica la idea de que la maximización de la participación pueda de alguna manera derivar en procesos, digamos, autoritarios, como son el caso de, no sé, de Venezuela, Bolivia, Ecuador, en cierta forma. También existe, lo planteado recientemente por Joel Colón Ríos, por ejemplo, en relación a que la idea de poder limitar procedimentalmente el poder constituyente, entendiéndolo como una fuerza política que tradicionalmente se ha entendido que no tiene limitaciones o no tiene un límite claro. Y nosotros planteamos precisamente que la tipología fundamental del derecho a la participación ciudadana, entendida como la participación política del ciudadano en cuanto tal, permite entrar en la columna vertebral de lo que es un proceso constituyente, ¿ya? Entendiendo que es ahí donde ese derecho debe llegar a su máxima realización. Se pueden citar también los trabajos de Janine Abel y Francisco Soto de agosto del año pasado, y ciertas concepciones, por ejemplo, el trabajo de Gabriel Negreto, en términos de las comparaciones y cómo aporta a criterios de democracia liberal ya la participación, y Sumit Bizar, ya por ejemplo, que estuvo asesorando también en el proceso de constituyente del 2016 del gobierno de Bachelet, en relación a los roles de la ciudadanía. Nosotros planteamos que con este enfoque no hay que hablar de niveles de la participación, por ejemplo, cuando se habla del nivel de la participación en torno a acceder a información, eso se trata de un derecho complementario. Cuando se habla de los roles de la ciudadanía en cuanto que elabora o que sanciona el texto definitivo, esas son etapas de la participación o de la forma de ejercicio. Por lo tanto, creemos que la tipología de ayuda fundamental puede lograr de alguna manera contribuir a despejar esas dudas. Aquí tenemos, digamos, cómo tiene esta pertinencia y validez lo que nosotros estamos proponiendo. Por un lado, el ejercicio del poder constituyente, y por otro, el derecho humano, o los derechos humanos, particularmente el derecho a la participación, como limitación del poder, y en este caso como fundamento del poder, ¿ya? A mano derecha, ¿cierto?, se ve la optimización del derecho, ¿ya? De un deber ser ideal del derecho de maximizar estos criterios que nosotros mencionábamos, y por otra parte, la acción política sin limitación institucional que constituye el poder constituyente, tradicionalmente entendido, ¿cierto? Entonces aquí tratamos de conciliar, por así decirlo, estos dos corrientes de trabajo conceptual o teórico, en la idea de un ejercicio de la acción política por el ciudadano o participación ciudadana. De hecho, citando a Colón Ríos, él precisamente señala que los procesos constituyentes debieran ser entendidos como o debieran ser vistos razonablemente como el máximo ejercicio político de la ciudadanía. Por tanto, ahí nosotros buscamos ese vínculo entre la teoría del poder constituyente y la teoría de los derechos fundamentales. Aquí, a modo de pasada, por así decirlo, estos son experiencias de reemplazo constitucional, y tenemos que trabajar de alguna manera en la codificación, por así decirlo, todavía de esta forma de evaluarlo, de puras experiencias de reemplazo constitucional que incorporaron participación pública. Perdón, Nicolás, el tiempo. Ya, estoy terminando, me queda esta diapositiva y la otra. Y aquí, digamos, de alguna manera, no sé, ustedes pueden ver, por ejemplo, el caso de Islandia, que incorpora ciertos altos niveles de inclusión, mecanismos de integración con sorteo, lo mismo en Irlanda, pero que tiene, por ejemplo, en términos de empoderamiento, de lograr una incidencia real en el resultado de la decisión pública, que es el reemplazo del texto constitucional, muy baja, ¿ya? Irlanda aparece como uno de los ejemplos más notables al respecto, y de los más recientes también. Finalmente, algunas lecciones que se pueden desprender para el proceso constituyente.
30 segundos, aquí algunos aspectos, ¿cierto?, destacados como lecciones para lo que sea el funcionamiento de la participación ciudadana en la Convención 2021. En cuanto a la titularidad, claramente se expandió, por así decirlo, la titularidad, pudieron participar los menores de 18 años, los mayores de 14, pero sí hubo ciertos límites empíricos en torno al despliegue territorial de la participación, de género. Por ejemplo, la única instancia en que participaron más mujeres fue en los encuentros locales autoconvocados, en los demás participaron siempre más hombres, y los sesgos socioeconómicos. En cuanto a la facultad, bueno, una casi nula incidencia, la trazabilidad apareció en el último momento, el objeto, digamos, de la participación, es decir, la decisión sobre la cual recayó, fue una mera agregación de preferencias, y hubo dificultades, para así decirlo, para sistematizar los aspectos cualitativos que se querían incorporar en el proyecto de nueva Constitución, y además se elaboró unas bases ciudadanas, es decir, no recayó una incidencia sobre el proyecto de ley, sino que la Secretaría General de la Presidencia hizo ese trabajo, y al final de cuentas no se puede observar la incidencia real. En cuanto a la forma de ejercicio, destacan la forma innovativa, por así decirlo, en términos de la autoconvocatoria, por ejemplo, que fue un elemento muy destacado, que promovió la autonomía de la ciudadanía para poder deliberar sin la injerencia de actores políticos que pudieran haber generado algún sesgo, y también el aseguramiento de los derechos complementarios. La gran debilidad del proceso aparece en el último momento en torno al empoderamiento de lograr una efectiva incidencia. Así que eso, no quiero alargarme más y lo dejamos después para los comentarios. Muchas gracias, disculpen. Muchísimas gracias por la presentación a Maya y a Nicolás. Continuaremos entonces con la próxima presentación a cargo de Ingrid Díaz, que se titula Incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al ordenamiento jurídico chileno y en especial del derecho migratorio internacional. Ingrid, por favor. Muchas gracias. Gracias, Jaime. En primer lugar, quiero también agradecer a la universidad organizadora de estos 10º coloquios de Derecho Internacional por la invitación a participar. También preparé un breve PowerPoint, así que les voy a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí, verdad? Okay. Sí, muy bien. Bueno, estoy culminando un Fondesit regular en materia de protección jurídica de las personas migrantes. En esta oportunidad, el objetivo de esta investigación tenía por objeto, dentro de lo que es la línea de investigación de las relaciones entre el derecho internacional con los derechos internos, examinar la compatibilidad que tiene nuestro ordenamiento jurídico interno en materia de protección de las personas migrantes con los estándares internacionales, pero en esta oportunidad enfocado a lo que es la labor del Poder Judicial. Entonces, cómo los tribunales de justicia estaban haciendo esta protección de los derechos de las personas migrantes a través del uso y aplicación de normas internacionales. ¿Ya? Ahora, nuestra hipótesis de trabajo es pro aplicación del derecho internacional en favor de la realización de los derechos humanos, y en ese sentido creemos que los tribunales de justicia debieran, ¿no es cierto?, aplicar de forma directa estos estándares internacionales, en el entendido que en materia de derechos humanos creo existe una plena coincidencia entre los objetivos que buscan ambos ordenamientos jurídicos y que tienen relación con la protección de la dignidad de las personas. Entonces, lo que realicé fue sistematizar la jurisprudencia en acciones de amparo que habían subido en apelación a la Corte Suprema en un periodo de 10 años, entre el año 2008 y el 2018. Corté la muestra justo antes del procedimiento de regularización migratoria que hubo en abril del año 2018. Con ello logré conformar una muestra de 530 amparos, y en este periodo me arrojó que de estos 530 amparos, cerca de 300 fueron acogidos y el resto rechazados. O sea, hay una proporción de 56% aprobando estas acciones y 44% rechazando. O sea, podríamos decir que no es mucha la diferencia, podría ser incluso muy cercano a 50-50, ¿no es cierto? No, ese 6% no es mucho. Ahora, lo... Se cortó el micrófono, el audio. Ingrid, está sin audio. El audio, Ingrid.
Se había silenciado el micrófono, ¿no? Sí, ahora sí, muy bien. Ahora sí. Lo que decía es que lo que me preocupa desde el punto de vista de la aplicación del derecho internacional en los ordenamientos internos y sobre todo por los tribunales de justicia, en el caso chileno, es la baja aplicación que tiene este estándar internacional en esta materia de los derechos de los migrantes. Acá en la siguiente lámina se observa que de estos 299 casos que fueron aprobados, acogidos, ¿no es cierto?, solo en un 18% de los casos se alude a las normas internacionales, y respecto de la muestra total, que, ¿no es cierto?, abarcaba 530 casos, solamente un 10%. Entonces aquí nosotros podemos, desde el punto de vista estadístico, con números, qué sé yo, revisar que efectivamente la aplicación por parte de los tribunales superiores de justicia en estas materias tan relevantes es muy baja. ¿Ya? Acá hice el desglose de cuáles fueron los tratados que logré visualizar en esta sentencia. La convención que mayor aplicación tiene es la Convención sobre Derechos del Niño. En 39 sentencias se aludió a ella como parte de un argumento en favor del interés superior del niño para evitar, ¿no es cierto?, que la expulsión de uno de los padres impactara en la vida y la identidad del menor en cuanto se iba a ver separado de su progenitor. Entonces, también acá la forma en que los tribunales incorporan el derecho internacional también es un tema que preocupa, ya que muchas veces lo utilizan solamente como un argumento adicional o solamente nombran el artículo o la disposición específica a la que aluden, pero no hacen una interpretación, no hacen un análisis interpretativo, no hacen tampoco muchas veces que esta disposición sea el motivo principal por el cual se está acogiendo en definitiva el recurso. ¿Ya? Solamente en un 28% de estos casos fue o sirvió de ratio decidendi para poder acoger el recurso, como en los otros casos restantes, como les decía, era solamente un argumento complementario al principal. Ahora quiero destacar que Chile es parte tanto del sistema universal, ¿no es cierto?, de protección de los derechos humanos, como del sistema interamericano, y en materia universal ha firmado, ratificado, puesto en vigencia, publicado, ¿no es cierto?, todos los tratados que se conocen como el núcleo duro de los derechos humanos, y por lo tanto sería deseable desde ese punto de vista que el Poder Judicial los aplicara, porque en el fondo los tratados internacionales obligan a todos los poderes del Estado, no solamente al Ejecutivo, que sabemos, ¿no es cierto?, que negocia los instrumentos, pero sí el Poder Judicial también debe un respeto, ¿no es cierto?, a estas disposiciones, y debiera aplicarlo si conoce el derecho, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en el sistema interamericano. Acá también hice una breve resumen, ¿no es cierto?, de los principales tratados. Efectivamente hay muchísimos más, pero estos son, ¿no es cierto?, los que se condicen con el núcleo duro de los derechos humanos, que muchos también aseveran, ¿no es cierto?, en la literatura, que formaría parte de una norma de jus cogens reconocida hoy en día. Luego, el planteamiento del problema en relación a la convocatoria de estos coloquios, que es cómo vamos a incorporar, bueno, el derecho internacional en la Constitución, y específicamente yo me enfoqué en el tema de la incorporación. Sabemos que actualmente lo que se utiliza como cláusula de incorporación es el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, ¿no es cierto?, que hace un reenvío a todos los tratados internacionales que se encuentren ratificados y vigentes, pero que esta disposición es demasiado escueta y que ha significado desde su incorporación, ¿no es cierto?, el año 1989, muchísima discusión, tanto por parte de la doctrina como por parte de la jurisprudencia, y que no está zanjado el tema, tampoco ni la doctrina ni la jurisprudencia están contestes, ¿no es cierto?, al respecto de las diversas interpretaciones, y ahí vemos los distintos temática, en los temas de incorporación, o cuál es el mecanismo, si es un mecanismo de incorporación automática o un mecanismo de transformación, si hay un tema de jerarquía, si tienen una jerarquía constitucional, supraconstitucional o legal, o también, ¿no es cierto?, las intermedias sobre la ley, pero bajo la Constitución. También, ¿no es cierto?, tenemos mucha literatura que discute sobre el concepto y si es aplicable o no a partir de este artículo 5º, inciso 2, de bloque de constitucionalidad, del control de convencionalidad. También se discute, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la aplicación directa de este tipo de tratados.
Y evidentemente hay un gran vacío respecto del derecho internacional no escrito, consuetudinario, derecho internacional general, los principios, ya que respecto de ello no hay ninguna referencia en la Constitución de forma expresa. Entonces, en el fondo, el planteamiento del problema señala que de qué sirve, en el fondo, que Chile haya asumido todos estos compromisos internacionales, haya ratificado todos estos tratados internacionales, se vanagloria de pertenecer a la ONU, de la OEA, si en definitiva, a través de la interpretación, de la discusión, de la incorporación de la jerarquía, de si se aplica o no se aplica el control de convencionalidad, qué sé yo, en definitiva pasa a ser solamente papel, solamente letra, no tiene una aplicabilidad y una consecuencia en la práctica que signifique, que es en el fondo lo que uno debiera perseguir, una mayor protección de las personas. Eso es en definitiva lo realmente importante. Entonces, en ese sentido, creo que la tarea de los constituyentes de cara a la nueva constitución es justamente precisar y de manera mucho más completa, de manera tal que no quedes a la discusión o a la interpretación de la doctrina y la jurisprudencia, cómo vamos a decidir se va a relacionar el derecho internacional con el derecho interno. Existen diversas fórmulas, ¿no es cierto? Nosotros lo sabemos en derecho comparado, algunas mucho más explícitas que en otras, que también se generan estas mismas interpretaciones y estas mismas discusiones que tenemos nosotros acá en Chile. La idea es que, evidentemente, la labor que haga el constituyente implique una mayor certeza jurídica y que no quede a la interpretación o a la finalidad gubernamental. Entonces, a mí en lo particular no me gustan los conceptos de jerarquía o de control de convencionalidad, por ejemplo, porque hay mucha discusión, ¿no es cierto?, acerca de cuáles son sus fundamentos, de cuáles son los argumentos que hay detrás. Perdón, Sí. El tiempo, por favor. Estamos ok, ya. Entonces, en el fondo, acá confrontan el ordenamiento internacional con el ordenamiento interno, y yo creo que, al menos en materia de derechos humanos, esa confrontación no existe porque hay unidad en cuanto a que el fundamento, como decía al inicio, es la dignidad humana, y en el fondo ambos órdenes, internacional e interno, persiguen exactamente lo mismo. Como reflexión final para terminar, quiero destacar 3 ideas. La primera, que es sumamente importante que haya una congruencia entre los compromisos que adquiere el Ejecutivo y la aplicación que luego debieran hacer los tribunales de justicia de estas normas internacionales. Segunda idea que quiero destacar es que se debe evitar entonces mera declaración de que vamos a respetar los derechos fundamentales y que tenga una aplicabilidad práctica real y de protección de las personas. Y tercero, para los constituyentes, que en el fondo, al momento de tomar la decisión de cómo se va a regular esto, también tengan una mirada más pragmática en relación a qué va a pasar con los tribunales de justicia, si se va a generar o no una cláusula de obligatoriedad de aplicación de estas normas, y también pensando en cómo se puede facilitar la implementación, diseño, primero, e implementación posterior de políticas públicas encaminadas también a la protección de los derechos humanos con los principios que hay detrás en los estándares internacionales. Así que muchas gracias. Jaime, disculpa por si me pasé algunos minutitos. Muchísimas gracias, Ingrid, también por esta interesantísima presentación. Pasamos a continuación a la presentación de Juan Jorge Faúndez, titulada Pueblos indígenas y la nueva constitución, reconocimiento constitucional o más control de convencionalidad, el camino ideológico del constitucionalismo en red. Juan Jorge, adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Jaime, por la presentación. Brevemente, para no gastar mucho mi tiempo, pero no puedo dejar de agradecer a la Universidad de Concepción y a la Sociedad Chilena de Derecho Internacional por la organización de estos nuevos coloquios, que aunque no hemos tenido la tan grata presencialidad en todos los horarios y grados, digamos, y niveles de otras oportunidades, ha tenido por lo menos la intensidad en el debate, como lo vivimos hoy día en la mañana. Y particularmente agradecer a nuestra querida amiga Jimena Gauché por todo su esfuerzo, y no puedo dejar tampoco de saludar a la candidata constituyente Amaya Alves, a quien le reitero éxito en tan honroso y desafiante futuro. La presentación que yo tengo plantea la cuestión de
cómo enfrentar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en la Constitución, voy a decir, y luego en la nueva Constitución. A partir de ahí también preguntándonos si vamos a ir a un escenario y a un esquema constitucional que nos vuelva a plantear que el reconocimiento de los pueblos indígenas pasa por el control de convencionalidad que puede hacer la Corte Interamericana, o ese reconocimiento de los pueblos indígenas efectivamente va a ser parte de nuestro diseño constitucional. En ese sentido, brevemente algunas observaciones o prevenciones. Por una parte, no podemos pasar por alto, especialmente frente a quienes han reclamado, ¿no?, que en Chile no se han reconocido a los pueblos indígenas, que hasta ahora por la vía del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, si bien no se puede decir que es un reconocimiento expreso de los pueblos en el texto, claramente los efectos que y los derechos que el derecho internacional reconoce a los pueblos indígenas han sido incorporados en el marco de la Constitución en los alcances, estándares, extensiones que podríamos discutir varios días, ¿no? Pero me parece que en este sentido Chile ya puede decir que ha tenido un marco de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, a lo menos en esa perspectiva. En segundo lugar, me parece que la ley 20.200 que estableció los escaños reservados para los pueblos indígenas en la reforma al artículo 235 transitorio, incorporó, ¿no?, esta feneciente Constitución de 1980, ya reconoció constitucionalmente a los pueblos indígenas. El artículo 135 es parte de nuestro estamento constitucional, es un artículo de transición de una constitución que va a ser derogada, si el plebiscito de salida así lo estima, ¿no? No obstante, hubo un reconocimiento expreso a los pueblos indígenas, lo cual no es menor a la hora de considerar los desafíos que va a tener la Comisión Constituyente en la redacción del nuevo texto. Y por último, en algo que estoy agregando recién ahora, ¿no?, me parece, no, casi último, muy interesante la ponencia hoy día en la mañana de Constancia Salgado, Pablo Contreras y Domingo Lovera en torno a las expectativas que se pueden plantear sobre el artículo 135 y la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos o los límites del derecho internacional de los derechos humanos para el constituyente. No voy a entrar en detalle, ellos ya lo plantearon, pero parece que tenemos que tener en cuenta varias de las cosas que dijeron. Y por último, de las observaciones, debemos tener claro también que Chile probablemente a partir del texto constitucional de salida va a ser condenado prontamente, o en 10 años más, no lo sé, ya por la exclusión del pueblo afrodescendiente chileno dentro de la propia Convención Constitucional, en infracción precisamente a normas de derecho internacional y a los estándares que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado hasta ahora. Dicho eso, hay que, entrando al corazón de la presentación, por una parte Chile hasta aquí ha suscrito diversos instrumentos internacionales, algunos vinculantes y otros no vinculantes en relación con los derechos de los pueblos indígenas, el conocido Convenio 169 de la OIT, la propia Convención Americana de Derechos Humanos en la perspectiva de la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana, y las declaraciones de las Naciones Unidas y de la OEA en materia de pueblos indígenas, entre otros, ¿no? Y ellos, asociados al artículo 5º y 2º de la Constitución, a la fecha nos dan un marco de estándares de derecho de los pueblos indígenas, que es el que voy a estimar como hipótesis de trabajo. La Convención, la Convención Constitucional o la Constituyente debe respetar, a lo menos en la perspectiva de su deber de establecer un marco normativo constitucional que no sea inferior o de menor intensidad que los estándares fijados por este conjunto de normas internacionales y la propia jurisprudencia del sistema interamericano. Esa por lo menos es la hipótesis de trabajo. Como mencionaban en la presentación de la mañana, no sé, y como lo voy a afirmar a partir de la propuesta del constitucionalismo en red, no se trata de un control de convencionalidad en la lógica estricta, ¿no?, o ortodoxa de la Corte Interamericana, sino más bien de una perspectiva dialógica, pero donde hay ciertos mínimos, y me parece que los mínimos están dados por el hecho de que la labor de
de la Convención Constitucional no pueda ir por debajo de los estándares reconocidos a la fecha en materia de derechos de los pueblos indígenas y la propia circunstancia de su reconocimiento como pueblos. Hasta aquí, el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución se puede, me parece, abordar desde dos fuentes, de dos perspectivas. Una, como pueblos indígenas originarios y por lo tanto que en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, estos pueblos participan del proceso constituyente en la elaboración de la nueva Constitución, donde la fuente de los derechos de los pueblos indígenas que se vayan a plasmar en la nueva Constitución tiene que ver con ese derecho a la libre determinación y en definitiva con el propio ejercicio de la soberanía en el plano interno, ¿no? Podríamos decir que en ese sentido es una fuente constituyente propiamente constitucional. Y por otra parte, también puede considerarse que el reconocimiento de los pueblos indígenas en la nueva Constitución pueda ser también una consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del Estado de Chile en materia de derechos humanos. Y en ese caso también vamos a hablar del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, pero en este caso en el derecho a la libre determinación derechamente como ha sido reconocido por los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Así, algunas cuestiones que me interesa dejar planteadas sobre el eventual reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en la nueva Constitución. Por una parte, va a estar vinculado a la legitimidad democrática, ¿ya? En términos que desde esta primera fuente, la nueva Constitución considere efectivamente la realidad multicultural de nuestro país y por tanto reconozca a los pueblos indígenas y sus derechos, así como el de otras identidades y grupos, particularmente, como mencionaba, por ejemplo, la del pueblo chileno afrodescendiente, y en esta medida la Constitución, desde la Constitución, dialogue con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Pero bajo esta perspectiva, el fundamento del reconocimiento y de los derechos respectivos surge de la propia Constitución. No voy a abordar más por tiempo, digamos, esa vertiente, para pasar a la segunda. Juan Jorge, perdón, ¿sí? quedan 2 minutos. Ok. Ya que es a la luz de las obligaciones internacionales, ¿no? Como decía, en este caso, la hipótesis de trabajo es que el esfuerzo que haga la Comisión Convencional no puede establecer un marco de reconocimiento inferior a el establecido o de menor intensidad al establecido internacionalmente. Desde esta perspectiva son dos los derechos basales, según he sostenido en varios trabajos, y espero que también planteado en que son por una parte el derecho mismo a la libre determinación de los pueblos indígenas, ¿ya? Y el derecho humano a la identidad cultural, que ya se sostiene más bien hermenéuticamente a partir de diversos instrumentos internacionales y de jurisprudencia internacional. En tercer lugar, por cierto que esta relación entre el derecho internacional y el derecho interno va a ser consecuencia de lo que es trending topic en estos coloquios, ¿no? Cómo se vincula el derecho internacional con el derecho interno, y ahí las cláusulas de reenvío, el reemplazo, no reemplazo, el artículo 5º, inciso 2º, etcétera, van a ser clave. Desde esta perspectiva, entonces, la propuesta es que la nueva Constitución reconozca a los pueblos indígenas, que en un proceso constituyente de participación efectiva de los pueblos indígenas, porque en eso está la base de su legitimidad, la Constitución asegure derechos fundamentales inherentes a los pueblos indígenas en coherencia con los estándares internacionales, colectivos e individuales, ¿ya? Y particularmente que en la construcción, y con eso voy a cerrar, y no voy a tener tiempo de explicar en qué consiste, o está en algunos trabajos, particularmente en un libro que está editando Ingrid, ¿no? Ya en esa vinculación con el derecho, entre el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente con las obligaciones que tiene el Estado de Chile ante el sistema interamericano de derechos humanos, bajo la propuesta que con la profesora Patricia Perrone Campos Melo llamamos constitucionalismo en red, que está planteando más bien un método argumentativo hermenéutico que sin desconocer las obligaciones de cumplimiento, la obligación de cumplir con los mandatos de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, particularmente de cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos, más bien establece diálogos de distinto nivel entre intersistemas.
tanto verticalmente en respecto de la Corte Interamericana, pero también horizontalmente entre entre los diversos tribunales con competencia constitucional, y revisa y estudia, monitorea los avances que la jurisprudencia internacional y la jurisprudencia comparada está realizando en materia de derecho, en este caso, ¿No? derecho de Juan los pueblos Jorge, indígenas. perdón. Termino en 30 Tiempo. segundos. Ya en materia de derechos de los pueblos indígenas, pero en materia de cualquiera otras categorías, en materia de derechos humanos, estableciendo más bien una red que fortalece el sistema de protección de los derechos humanos en el nivel regional, ¿ya? Y con eso evitar, ¿ya? Por una parte, la importación de modelos como el del margen de apreciación que está diseñado para otro sistema regional, ¿ya? O evitar, como ya lo dije, fórmulas ortodoxas de control vertical, ¿ya? No dialógicas, como el control de, como se ha leído en algunas oportunidades o se lee en alguna doctrina, el control de convencionalidad. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Jorge. Pasamos entonces a la próxima exposición, a cargo de María Lorena Rosell, titulada La necesaria especificación de los derechos fundamentales en la nueva Constitución. María Lorena, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Quisiera agradecer también la invitación de la Universidad de Concepción a este coloquio y voy a, sin más trámite, digamos, voy a compartir pantalla. Respecto de mi exposición, la necesaria especificación de los derechos fundamentales en la nueva Constitución. En realidad, este término de la especificación de los derechos fundamentales es acuñado en la década de los 80 por Norberto Bobbio, que luego fue desarrollado por Peces Barba, en el sentido de que se advierte en la década de los 80 un proceso de especificación de los derechos fundamentales, donde ya no se consagran derechos solamente para el ciudadano, sino además derechos específicos para ciertos titulares también específicos. Y por lo tanto, esto surge debido a la necesidad entonces de reconocer derechos específicos para ciertos colectivos vulnerables, ¿cierto? Y así asocia, por ejemplo, el profesor Norberto Bobbio a lo que ocurre, por ejemplo, con la idea de libertad en los derechos fundamentales, que es de una libertad genérica, ¿cierto? Luego se desarrolla o se especifica una libertad de expresión, por ejemplo, o libertad de reunión, y así entonces de la misma manera se va provocando o produciendo un proceso de especificación de los derechos fundamentales respecto de las mujeres, de los colectivos LGTB, de los pueblos originarios y de los niños y actualmente incluso de las personas mayores. En el primer caso de las mujeres, colectivos LGTB o pueblos originarios, se basan en el valor de la igualdad, mientras que los niños y las personas mayores en el valor de la solidaridad. En todo caso, advierten los autores que a mayor especificación de los derechos fundamentales, mayor es, digamos, la dificultad de concreción de estos derechos por múltiples motivos, ¿cierto? Específicamente por mecanismos específicos también de protección y de amparo al interior de los estados. La Constitución del 80, sin embargo, no recoge este proceso de especificación, sin embargo, a partir del artículo 5, inciso segundo de la Constitución, entonces que reconoce derechos, no solamente los derechos consagrados en la Constitución del 80, sino además los reconocidos por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Entonces se produce naturalmente este proceso de especificación. Entonces, y aquí es importante hacer referencia a la interpretación que ha tenido el artículo 5, inciso segundo, en cuanto a la jerarquía de los tratados internacionales. Para algunos autores, de hecho los autores redactores o que contribuyeron a la redacción del inciso segundo del artículo 15, como José Luis Seagaña y Francisco Cumplido, consideran que este inciso segundo tenía por objetivo ampliar el catálogo de derechos fundamentales consagrados en la Constitución del 80, específicamente en el artículo 19. Y así se basan en las normas de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, específicamente en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena, que impone a los estados la obligación de cumplir los tratados y además de cumplirlos de buena fe,
pero adicionalmente de la imposibilidad del Estado de justificar el incumplimiento del tratado, aludiendo a una disposición de derecho interno que le impide ese cumplimiento. Entonces, de aquí descansa entonces de estos artículos la obligatoriedad de los tratados internacionales y, por cierto, los derechos, aquellos que contienen derechos fundamentales, y también porque varios de los tratados de derechos fundamentales contienen normas de jus cogens, y por lo tanto, estas normas que son reconocidas y amparadas por la Constitución, por la comunidad internacional en su conjunto, que no pueden ser derogadas y solamente pueden ser modificadas por una norma de igual categoría. Entonces, según estos autores, las normas contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos tendrían rango constitucional, incluso va más allá el profesor José Luis Sea Egaña señalando que algunas incluso tendrían un rango supraconstitucional, como aquellas que forman parte del jus cogens internacional. Ahora, la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, especialmente de la Corte Suprema, tiende a, digamos, a reconocer a los tratados internacionales como integrantes o como formando parte de la Constitución, y si bien es cierto, ha sido un poco tímido este reconocimiento, como bien veíamos en la exposición de Regina, en el sentido de que hay pocos tratados internacionales a los cuales se hace alusión en las sentencias de los tribunales superiores de justicia. Cada vez más se ha ido reconociendo entonces el valor de estos tratados internacionales sobre derechos humanos, y se citan en la sentencia de los tribunales superiores. Lo mismo ocurre en el Tribunal Constitucional, que también, si bien es cierto, en algún momento se pronunció respecto a que los tratados de derechos humanos tendrían un rango infraconstitucional, pero supralegal. De todas formas, al emitir su pronunciamiento del Tribunal Constitucional, en varias sentencias hace alusión y cita a los tratados de derechos, a los tratados internacionales sobre derechos humanos, como por ejemplo en la sentencia sobre la inaplicabilidad de la ley Pascua, en un caso bien emblemático ahí, donde se reconoce la aplicación, por ejemplo, de la Convención Belén do Pará y otras convenciones internacionales, como la Convención de Derechos del Niño, que en general se tiende a, hay una mayor aplicación en el ámbito interno. Y por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aplicado tratados de derechos humanos y ha sancionado a Chile por el no reconocimiento, no aplicación, por ejemplo, de la Convención Americana, en los fallos o aplicación discriminatoria de ciertas normas, como en el caso Atala, y también en el caso Norin Catrimán, ¿cierto?, en materia de ley antiterrorista aplicado a pueblos originarios. Y ahora, por su parte, también tenemos que hacer alusión al artículo 135, inciso final, que fue agregada por una reforma constitucional de fines del 2019, ¿cierto? Luego del pacto para modificar la nueva constitución. Entonces se establece acá que la nueva constitución, entonces, o la convención constitucional, deberá respetar la calidad de república del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales ejecutorias y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Para algunos, como se expuso en la jornada de esta mañana, para algunos entonces existe esta norma, digamos, solamente tendría algún límite o impondría límites de competencia para la Convención Constitucional, pero también para otros autores, digamos, esta norma impondría límites sustanciales o materiales a la labor de la Convención Constitucional. Y en este sentido se ha discutido entonces si efectivamente la nueva Constitución se redactará en base a una hoja en blanco, ¿cierto? A mi juicio, nosotros no podemos desconocer los tratados internacionales ratificados por Chile y por lo tanto no podríamos hablar que hay un límite de forma solamente en cuanto a la competencia de la Convención Constitucional, sino también a mi juicio habría un límite en cuanto a límites sustanciales o materiales a la labor de la Convención. Y así, en materia, digamos, de especificación de los derechos fundamentales, hay que tener
presente que Chile ha ratificado una serie de tratados de derechos fundamentales que reconocen titulares específicos, ¿cierto? Como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que son pactos ratificados por Chile o convenciones internacionales que obligan a Chile. Y a su vez hay otros que reconocen derechos específicos, como la Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto? Que reconoce derechos y titulares específicos, derechos a los niños, niñas y adolescentes. También en el caso de las mujeres, la Convención Belén do Pará y la Convención sobre Eliminación sobre toda forma de discriminación en contra de la mujer. También en materia de pueblos originarios, indígenas, está el convenio 169 de la OIT, que implicó una reforma constitucional y que entró en vigencia el año 2009. En materia de migrantes encontramos la Convención Internacional de la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes, ¿cierto? Y de sus familias, y una serie de convenciones bilaterales y multilaterales que ha suscrito Chile en materia de migración. Y en materia de o en lo relativo a las personas mayores, encontramos la Convención Interamericana de la Protección de las Personas Mayores, suscrita por Chile en el año 2017. Entonces, y aquí vale la pena recordar las características que tienen los tratados sobre derechos humanos, en el sentido de que ellos establecen normas, digamos, que tienen una redacción que podríamos denominar un poco vaga o de contenido impreciso, ¿cierto? Y que entrega una amplia facultad o amplia discrecionalidad a los estados para su cumplimiento, ¿cierto? Y de aquí la dificultad, digamos, de concreción de estos derechos fundamentales específicos, y de ahí la necesidad de que se establezca constitucionalmente o se reconozca constitucionalmente su reconocimiento. Del mismo modo, Cansado Trincade señala que estos tratados, los tratados de derechos humanos, deben ser interpretados de un modo finalista, conforme a su objeto y a su propósito, y además deben tener una interpretación evolutiva y efectiva. Perdón, María Elena. ¿Sí? Perdón, se acabó el tiempo, pasaron los 10 minutos. Ah, ya. Gracias. Entonces, un segundo para terminar. Entonces, estos tratados de derechos humanos tienen características específicas que hacen necesaria su concreción por parte del Estado y que establecen derechos específicos respecto de ciertos titulares también específicos de estos derechos. Y de ahí es donde yo propongo en esta ponencia que hay ciertas materias que no se puede eludir por parte de la Convención Constitucional. Por ejemplo, lo relativo a la jerarquía de los tratados internacionales. En este sentido, hay teoría, ¿cierto? O hay una tendencia hoy en día a establecer efectivamente, como decía Regina, la necesidad de conciliar las normas internas con las normas internacionales, sin establecer una jerarquía. Eso se puede hacer en la convención, ¿cierto? Del mismo modo, se debe pronunciar en la nueva convención sobre la nueva constitución sobre la aplicación y la ejecución de las sentencias emanadas de tribunales internacionales. Hoy en día no existe un procedimiento en Chile que establezca o que regule el mecanismo de cómo se ejecutan o cómo se aplican las sentencias internacionales. Y también la necesaria especificación de los derechos de ciertos derechos fundamentales para colectivos vulnerables, como lo señalaba. Muchas gracias, profesor, y disculpe por el tiempo. Muchas gracias, una interesantísima exposición. Pasamos entonces a la próxima exposición a cargo de Jorge Sepúlveda, quien expondrá sobre Proceso Constituyente Chileno, una nueva oportunidad para contar con un sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Jorge, por favor. Muchas gracias, se escucha ahí, ¿cierto? Sí, ¿Se ve bien la presentación? Sí, bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, un saludo para todas y todos, especialmente para los organizadores, para la profesora Jimena Goché, quien evidentemente ha llevado, ha puesto todo el esfuerzo para que esta actividad se haya podido llevar a cabo en esta oportunidad que nos brinda también los medios electrónicos que nos permiten estar conectados en distintas partes del país. Chile en la actualidad carece de un sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta lamentable afirmación proviene de una serie de informes que se han hecho tanto a nivel nacional como internacional,
Y en ese sentido he tomado una cita que aparece en el informe anual de la Defensoría de la Niñez, el cual señala que en Chile hay una inexistencia de un marco normativo e institucional que permita efectivizar los derechos de la niñez y adolescencia, a través de la articulación y planificación oportuna y eficiente, a diferente nivel, estableciendo garantías de diferente orden, programático y administrativo, así como también mecanismos institucionales que permitan su exigibilidad. En consecuencia, un sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes requiere de, además la existencia de estos componentes, que exista una interrelación entre los distintos elementos que lo componen. Todo esto con la finalidad, como señala el Comité de los Derechos del Niño, de promover el pleno disfrute de todos los derechos reconocidos en la Convención por todos los niños. Veamos cómo es la situación que existe en Chile en la actualidad en cuanto a este sistema. Podemos mencionar, por ejemplo, como parte del componente institucional, la Subsecretaría de la Niñez, de reciente creación, año 2018, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez, Ley 21.302, promulgada hace muy poco, el Servicio Nacional de Reinserción Social, el cual actualmente todavía se encuentra en tramitación en el Congreso, y además como instituciones bastante relevantes, como lo son la Defensoría de la Niñez, que como sabemos es una institución pública, con patrimonio propio, atribuciones también, y no podemos dejar de lado tampoco los observatorios de la sociedad civil, que han cumplido un rol muy relevante durante estos 30 años, justamente para empujar la existencia de una ley de protección integral de garantías. Dentro de las políticas, tenemos la Política Nacional de Infancia, que justamente es el marco de la acción de este sistema, y que tuvo un importante componente participativo. No quise dejar de lado el mencionar este punto, a propósito de lo que decía la profesora Amaya Alves, por cuanto en la elaboración de la Política Nacional de Infancia participaron, a través de la encuesta de Mi Opinión Cuenta, 800.000 niños, niñas y adolescentes, quienes dieron su opinión. También se realizaron diálogos regionales, en los cuales más del 10% de las personas que participaron en estos diálogos fueron niños, niñas y adolescentes. Se utilizaron metodologías, la sistematización de las opiniones fue hecha de manera cualitativa. Hay una serie de características que son bien interesantes, quizá al momento de las preguntas podemos abordar ese tema. Y el Plan de Acción y el Acuerdo Nacional de la Infancia por otro lado, y aquí la Defensoría estima que hay cierta descoordinación, por cuanto tanto el Plan de Acción por un lado, y el Acuerdo Nacional por la Infancia, por otro lado, fijan distintos énfasis, fijan distintos plazos, distintos principios, son distintas hojas de ruta. Entonces, al tratarse de un sistema, evidentemente que hay dificultades en cuanto a la coherencia, en cuanto a la coordinación, ¿cierto? ¿Qué seguimos? ¿Seguimos el Plan de Acción o seguimos el Acuerdo Nacional de la Infancia? ¿Sí? Y en tercer lugar, y aquí es donde creo yo está el fuerte de la oportunidad que sugiere el proceso constituyente, está justamente la falta de una ley de protección integral de garantías, la cual actualmente se encuentra tramitándose en el Congreso Nacional. Un último aspecto que quiero mencionar antes de pasar a la segunda parte tiene que ver con lo presupuestario. La ley que creó el Servicio Nacional de Protección Especializada, una vez que fue llevado a cabo el veto presidencial, modificó la redacción. Entonces antes hablaba de garantía, ahora habla de garantía dentro del ámbito de su competencia y conforme a sus atribuciones y medios. Habían otras normas, por ejemplo, la refería a la representación jurídica, que modificó su redacción desde garantía a prioridad en el acceso. Entonces claramente no se cumple con los estándares internacionales fijados por la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha detectado y ha hecho recomendaciones en 4 materias principalmente: marco normativo, ente rector, coordinación y el presupuesto. Entonces, como para ir un poco puntualizando la oportunidad que brinda este proceso constituyente, primero, en cuanto a las garantías primarias, evidentemente los derechos de los niños gozan de las mismas características que todos los derechos humanos, ¿cierto? Universalidad, progresividad, interdependencia, indivisibilidad, pero además, estas garantías normativas, cuando son puestas a nivel constitucional, deben ser complementadas considerando las especificidades, como decía la profesora que expuso antes que yo, considerando las especificidades y características propias de la niñez. Y esto tiene que ver con las dificultades que históricamente han enfrentado para el adecuado ejercicio de sus derechos. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el derecho a la vivienda, que sea un derecho a la vivienda digna. Si pensamos en el derecho a la salud, que sea un derecho a la salud oportuno, ¿cierto? Universal, gratuito. Por ejemplo, en nuestra Constitución actualmente en materia de derecho a educación, ¿cierto? Se garantiza la gratuidad en ciertos niveles. Entonces, hay características específicas referidas a la niñez. Y en materia de garantía secundaria, justamente buscan cerrar esta brecha que existe entre la garantía y el adecuado ejercicio. Y lo que buscan es justamente brindar condiciones materiales para que haya un efectivo acceso a la justicia. No basta con contar con garantías, es necesario que éstas puedan ser exigidas en cuanto a su cumplimiento. Entonces,
por ejemplo, en materia de reconocimiento formal de los derechos, hay consenso en la doctrina en que nuestra Constitución, o las constituciones en general, reconocen formalmente el carácter de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Pero yo creo que hay que ir un poco más allá. Creo que es importante también el reconocer el carácter que tienen la niñez y la adolescencia como actores sociales y políticos relevantes. Y esto ha quedado muy demostrado en estos últimos 20 años, ¿cierto? En el último año también, a partir de la revuelta social, a partir del proceso constituyente también, el carácter de actores sociales y políticos relevantes. En ese sentido hay que revisar el concepto de ciudadanía. Nuestra Constitución actualmente restringe la ciudadanía al sufragio activo y pasivo, ¿cierto? Y la participación en plebiscito. Sin embargo, el profesor Lovera, aquí en un artículo que escribió en el año 2017, justamente nos llama a revisar el concepto de ciudadanía y a garantizar el derecho a la participación, no restringiendo esto justamente a eso, al sufragio activo y pasivo, sino que una participación permanente a nivel social y a nivel político. La autonomía progresiva también para poder ejercer derechos. De lo contrario, si nosotros solamente reconocemos el carácter de sujetos de derechos, pero no les brindamos autonomía progresiva, en definitiva seguimos considerando a niños como adultos incompletos o como personas que son propiedad de sus padres. En cuanto a la garantía de los principios estructurantes de la Convención, por un lado el interés superior del niño, muchas constituciones lo mencionan de manera expresa, y hay otras constituciones que dicen vamos a priorizar el interés por sobre intereses particulares, o bien el interés superior del niño va a ser una directriz y una consideración primordial en el actuar de las familias, de la sociedad y del Estado, fijando también distintos niveles de responsabilidad. En materia de igualdad y no discriminación, muchas constituciones han optado por ejemplo, señalar la igualdad entre niños nacidos dentro o fuera del grupo familiar, o bien la igualdad respecto de las demás personas, y la prohibición expresa de toda forma de discriminación arbitraria. En materia, por ejemplo, de la vida, supervivencia y desarrollo, hay constituciones que, la mayoría de las constituciones han hablado del derecho a la identidad, el pleno desarrollo de la personalidad, y sobre todo en materia de vulneración de derechos, el derecho a la protección especial, lo que tiene que ver con situaciones de maltrato, abuso, abandono, negligencia, explotación sexual, explotación laboral. Hay muchas constituciones que también hablan acerca de la prohibición de la explotación y las peores formas de trabajo infantil. Y finalmente el derecho a la participación, que ya mencioné algunas cosas. Solamente dos láminas para terminar. En cuanto al derecho a vivir en familia, a propósito de la consigna No Más Cename, yo creo que resulta fundamental garantizar a nivel constitucional el derecho a vivir en familia, en su más diversa conformación, no casarse tampoco con una definición, ya sea esta natural o adoptiva, además del derecho a preservar sus relaciones familiares. En ese contexto, la separación del grupo familiar siempre debe ser una medida de última ratio. Y finalmente, en el ámbito presupuestario, como mencionaba antes, muchos países han optado por hacer mención a la priorización, por ejemplo, que tienen las políticas, planes y programas que involucren a la niñez, ya sea por medio de un porcentaje del gasto público, o bien estableciendo en cada una de las partidas de gasto de manera explícita cuál es la inversión que se hace en la niñez, o bien estableciendo de manera expresa la garantía de progresividad y no regresividad. Y pongo el ejemplo del Chile Crece Contigo porque, como apareció en las noticias, muchos lo podrán haber visto, el gobierno cuando presenta esta ley de presupuesto reduce el presupuesto para el sistema Chile Crece Contigo, lo reduce en un 8,3%, siendo que una de las políticas mejores construidas y más respetadas y más alabadas en distintos niveles. Entonces, si tuviéramos una garantía de progresividad en cuanto a los presupuestos y no regresividad, esto no podría pasar, que se reduzca, por ejemplo, los presupuestos. Finalmente, para el efectivo ejercicio de sus derechos, se requiere además de garantías de tipo jurisdiccional. De modo que, por ejemplo, recursos de protección, recursos de amparo, hay que revisar cuáles van a ser los derechos que van a tutelar. Y en materia del derecho a ser oído, creo que tiene que haber una mención especial, como parte de la defensa material, al derecho a ser oído y que su opinión sea tomada en cuenta, como parte también del principio de la bilateralidad de la audiencia. Y finalmente, en materia de defensa técnica, el derecho a la representación jurídica especializada, de alguna forma para poder conciliar también lo que ya existe, porque en materia de infractores de ley, sabemos que los adolescentes tienen derecho a una representación jurídica especializada y gratuita. Sin embargo, quienes son vulnerados su derecho no la tienen. Por lo tanto, hay que tratar de conciliar ambas cosas y en el fondo ofrecer representación jurídica especializada, no solamente en el ámbito judicial, sino que también en el ámbito administrativo y con características específicas de gratuidad y de universalidad. Eso principalmente en mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. 10 minutos justos, exactos. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Pasamos entonces a la última presentación de este quinto panel, a cargo de Pietro Sferaza.
titulada La constitucionalización del derecho de toda persona a no ser sometida a desaparición forzada. Luces desde el derecho internacional. Pietro, por favor. Bien, muchas gracias, Jaime. Bueno, yo también me sumo a los agradecimientos a la Universidad de Concepción y sobre todo a la persona de la profesora Jimena Gauché, no solamente por organizar estos coloquios que a mi juicio han sido de mucha calidad, sino que también por intentar darle un matiz un poco más humano pese a la pandemia, ¿no? O sea, hubo hasta Big Bang online, o sea, ¿qué más podemos pedir en este contexto? Así que, de verdad, muchas gracias y gracias por la oportunidad de poder exponer algunas ideas que vengo ya trabajando hace algún tiempo. Bueno, la idea es intentar defender la necesidad de constitucionalizar el derecho de toda persona a no ser sometida a desaparición forzada en el texto de la nueva Constitución. Para tal efecto, voy a referirme a 4 puntos, voy a repasar un poco cuál es el marco normativo internacional sobre desaparición forzada, me voy a referir muy brevemente a los elementos conceptuales de este crimen, digamos, y luego voy a dar algunas razones jurídicas, algunos argumentos para intentar defender una cosa que a mí me parece que es obvia, o sea, para intentar defender la constitucionalización de este derecho, y finalmente intentaré simplemente dar algunos apuntes de por qué es importante constitucionalizar este derecho en Chile. Bueno, en cuanto al marco normativo internacional sobre las desapariciones forzadas, es una cuestión relativamente conocida. Tenemos una serie de instrumentos internacionales en el sistema universal, tenemos una declaración específica sobre desapariciones forzadas, que es el texto normativo que ocupa el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas involuntarias para el ejercicio de su mandato. Existe también un texto a nivel convencional, específicamente relacionado sobre la materia, que es objeto de supervisión por el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Y bueno, y a nivel interamericano existe una convención específica sobre desapariciones forzadas que incluso ha sido invocada y aplicada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el ámbito del derecho penal internacional, la desaparición forzada aparece tipificada como un crimen de lesa humanidad en los estatutos de los principales tribunales penales internacionales, siendo obviamente el más importante el Estatuto de Roma, que tipifica en el artículo 7 a la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad. Todos los tratados que he mencionado, por supuesto, han sido ratificados por Chile y en la lámina aparecen los años de ratificación. Bien, en cuanto al concepto de la desaparición forzada, más que leer la definición textual que aparece en la lámina, que es la definición del artículo 2 de la Convención Internacional del Sistema Universal sobre desaparición forzada, quizás valga la pena repasar un poco cuáles son sus elementos. Y básicamente, una desaparición forzada implica la concurrencia de 3 elementos y quizás de una consecuencia. Los 2 elementos más importantes son la privación de libertad de la víctima, la que puede tener lugar de cualquier manera, ya sea lícita o ilícita, y luego el segundo elemento, que es el elemento definitorio, distintivo de la desaparición forzada, es la denegación de información sobre la suerte y el paradero de la víctima. Es el elemento distintivo porque permite diferenciar esta figura de otros ilícitos como podrían ser las detenciones ilegales, las torturas o las ejecuciones extrajudiciales. Por lo general se entiende, aun cuando eso se discute últimamente, que es un delito estatal, que es cometido por agentes del Estado o agentes particulares que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Y finalmente todo lo anterior genera que la víctima quede absolutamente desprotegida desde el punto de vista jurídico, porque obviamente si se desconoce cuál es la información sobre su suerte y paradero, los recursos procesales existentes en los ordenamientos internos, por ejemplo, el habeas corpus, se torna ineficaz. Bien, ¿cuáles son las razones o los argumentos que yo creo que son los más importantes para constitucionalizar el derecho de toda persona a no ser sometido a desaparición forzada? En primer lugar, el derecho internacional ya lo consagra como un derecho autónomo. Así aparece por lo menos consagrado como un derecho independiente, autónomo, en el artículo 1 de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, que es, digamos, la convención más reciente, y también ha venido siendo aceptado como una figura unitaria, la desaparición forzada, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. No puedo detenerme en detalles, pero si bien en una primera etapa jurisprudencial la Corte tenía un enfoque pluriofensivo, porque concebía que la desaparición vulneraba una serie de derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana, sin haber perdido ese enfoque, hoy en día la Corte sostiene que la desaparición forzada tiene que ser interpretada de una manera unitaria, como un fenómeno unitario, ¿ya? Y no como una simple multiplicación de vulneración de derechos.
Por otra parte, la desaparición forzada es un derecho absoluto e interrogable. No puede ser objeto de ningún tipo de limitación. Es uno de los pocos derechos fundamentales que no puede ser objeto de ningún tipo de limitación y no puede ser suspendido su ejercicio bajo ninguna circunstancia. No se podría suspender el ejercicio de una desaparición, del derecho a no ser sometido a desaparición forzada, por ejemplo, en un estado de excepción constitucional. Eso es una auténtica locura. Por lo demás, la prohibición de la desaparición forzada es una norma de jus cogens. Hay importantes autores que cuando otorgan las listas doctrinales de normas de jus cogens siempre identifican o incluyen a la prohibición de la desaparición forzada. Hay algunos trabajos en ese sentido, por ejemplo, de Cansado Trindade o de Jeremy Sarkin, para dar un par de ejemplos. Y bueno, la Corte Interamericana también lo ha sostenido de manera, yo diría ya cansina, ¿no? Y afortunadamente en toda su jurisprudencia. Señala que la prohibición de la desaparición forzada es una norma de jus cogens, lo dice en el caso Herman, lo dice en el caso del diario militar contra Guatemala, para dar un par de ejemplos. Y si uno también revisa un poco los informes de la Comisión de Derecho Internacional sobre normas imperativas del derecho internacional en general, que es uno de los temas que está siendo objeto de estudio por parte de la Comisión de Derecho Internacional, también aparece la desaparición forzada, la prohibición de la desaparición forzada como una norma de jus cogens respecto de la cual no existe mayor discusión. Ya dije que también la desaparición forzada aparece contemplada como un crimen de lesa humanidad, y por otra parte, desde el punto de vista comparado, ya hay varias constituciones que consagran de una manera autónoma e independiente el derecho de toda persona a no ser sometida a desaparición forzada, y en la lámina aparecen 3 ejemplos: la Constitución colombiana de 1991, la de Ecuador y la de Bolivia. Ahora bien, en los 3 minutos que me quedan, cabe preguntarse por qué es importante, digamos, constitucionalizar este derecho en Chile. ¿Cuáles son los desafíos pendientes que existen respecto de la desaparición forzada, tanto respecto de las desapariciones cometidas en la dictadura, en el pasado reciente, como respecto a los desafíos que existen en nuestro presente constituyente, como coloqué entre comillas en la lámina, ¿no? Y bueno, en relación a las desapariciones forzadas del pasado reciente, son cosas que son bastante conocidas, pero pese a ser conocidas todavía no tienen solución. Muchos de nosotros y de nosotras que nos hemos dedicado a este tipo de temática lo venimos repitiendo como un mantra, pero muchas veces tenemos la impresión de que nadie nos hace caso. Pero bueno, en relación con los crímenes del pasado reciente, todos sabemos que siguen habiendo muchas dificultades en materia investigativa, siguen habiendo todavía muchas dificultades en relación con el cumplimiento del deber de sanción. Basta señalar y recordar, para que no se nos olvide, que todavía si tenemos vigente, digamos, el decreto de ley de amnistía, por mucho de que no se aplique, es bastante grave a mi juicio que siga vigente. Todavía siempre aparece como el fantasma de los indultos, ¿no? Y también, específicamente en relación con la desaparición forzada, tenemos una deuda pendiente en materia de búsqueda de personas desaparecidas, que es un poco la temática a la que me he dedicado en el último tiempo. Tanto es así que, por ejemplo, todavía, después de tantos años de retorno a la democracia, no tenemos un registro de calificación permanente de víctimas. Se estima que la cantidad total de personas desaparecidas es alrededor de 1.200 personas, y respecto de esas personas solamente se ha identificado de una manera fidedigna la identidad de 174 personas según datos del Servicio Médico Legal, lo que es un porcentaje bastante insatisfactorio a mi juicio. Muchos y muchas, sobre todo la profesora Kat Collins, ha abogado por la implementación de un modelo complementario de búsqueda que incorpore una dimensión administrativa de búsqueda a la búsqueda judicial. Sin embargo, si bien aparece en el Plan Nacional de Derechos Humanos, todavía no hay nada concreto al respecto. Se creó una oficina dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero a mi juicio eso desde ningún punto de vista constituye una búsqueda o un modelo de búsqueda en sentido complementario. Y termino señalando un poco los desafíos que existen en el presente constituyente, ¿no? En democracia han habido casos de desapariciones forzadas. En la lámina aparecen los 3 casos conocidos. De hecho, uno de ellos fue objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal del Juicio Oral en lo penal de Iquique, pero obviamente se aplicó el delito de secuestro, y uno se pregunta, ¿pero por qué secuestro? Bueno, porque aun cuando nos parezca ridículo, todavía no tenemos tipificado en Chile la desaparición forzada como delito común. Existe un proyecto de ley que está detenido, si no me equivoco, desde el año 2018, no tiene ningún movimiento. Simplemente la desaparición forzada aparece tipificada, y a mi juicio mal tipificada, como un crimen de lesa humanidad
en la ley 20.357, pero no lo tenemos tipificado como un delito común. Por lo tanto es indispensable que este proyecto se apruebe y que la definición, que el tipo penal que refleje, digamos, el delito se asemeje lo más posible a las definiciones internacionales, además de cumplir otra serie de estándares. Y termino, antes de que Jaime me regañe, un poco también señalando todas las vulneraciones a los estándares de prevención que el derecho internacional establece en materia de desaparición forzada durante el estallido social. Hubo muchos casos de detenciones masivas que no fueron objeto de ningún tipo de registro. Hubo muchos casos comprobados de un montón de comisarías que negaron a las personas defensoras de derechos humanos el acceso a los registros públicos de detención. Y una idea que tengo en mente es también intentar ver de qué manera las acciones constitucionales protectoras de derechos fueron o no fueron eficaces en relación con la vulneración de los derechos humanos que se cometieron en el estallido. Si uno ve un poco las cifras sobre los amparos constitucionales deducidos, uno se da cuenta de que los amparos acogidos fueron muy pocos en relación con el total. De hecho, hubo muchos amparos que se interpusieron por desapariciones forzadas porque, claro, se perdía la información acerca de personas manifestantes y la herramienta, digamos, que se ocupó para intentar activar la protección jurisdiccional fue a través de la desaparición forzada. Simplemente concluyo señalando que mi propuesta de cláusula constitucional es una propuesta sencilla, simplemente bastaría con que este derecho se incorpore señalándose que nadie puede ser sometido, nadie será sometido a desaparición forzada bajo ninguna circunstancia, lo que aseguraría su carácter absoluto, y también es indispensable que se tutele jurisdiccionalmente a través de la acción de amparo o de habeas corpus de una manera expresa en el texto de la Constitución. Eso, muchas gracias, pero no haberme extendido demasiado. Muchísimas gracias, Pietro, por esta interesantísima exposición. Pasamos ahora a la ronda de preguntas y de conversación. ¿Tiene alguien de ustedes como expositoras y expositores alguna pregunta, algún comentario dirigido a otra persona? O lo asumo yo, como ustedes quieran. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, Pietro, por favor. Yo tengo una pregunta para Maya y para Nicolás. Es una pregunta simple, pero bueno, quisiera saber su opinión. ¿Qué mecanismo se imaginan ellos para poder asegurar la participación ciudadana en los términos en que la han descrito en su presentación en este proceso constituyente? Que obviamente eso debería quedar regulado en el reglamento, me imagino yo. ¿Cómo se imaginan ellos? ¿Qué tipo de mecanismo se imagina para asegurar eso? No sé si Que nos pongamos de acuerdo con el Nico. Gracias, Pietro. Gracias a todos los expositores. Sí, bueno, se está trabajando en alguna medida eso al alero de lo que se está trabajando del reglamento de la Convención Constitucional, y había varios debates, Pietro, no es tan fácil, porque significa de alguna manera incorporar o adosar a la estructura que se le está intentando dar a la Convención Constitucional una participación ciudadana incidente. Y en realidad se están barajando varias opciones. Yo también después le voy a dar la palabra a Nico, porque él ha estado estudiando más los casos de derecho comparado. Han habido conversaciones, por ejemplo, con personas de Islandia, en el sentido de dar un giro, a propósito también de la pandemia, a mecanismos digitales. Por ejemplo, poner preguntas en relación al diálogo de la Convención Constitucional y que las personas, por ejemplo, a través de la clave única, a propósito de la comisaría virtual, me parece que todos estamos medio familiarizados con las claves únicas, pudieran manifestar opinión, pero yo creo que lo más, yo diría, importante y quizás sensible, es que la opinión formulada, en definitiva, incida en la toma. O sea, en el fondo, procesos consultivos han habido muchos, pero el tema que ocurre, y fue justamente una de las críticas grandes que tenemos respecto al proceso de Michelle Bachelet, en que los encuentros locales autoconvocados, cuando fueron en fondo cerrándose hacia arriba, ¿no es cierto?, en la sistematización, se perdió mucha información, o simplemente no coincidía con lo que las personas habían conversado en la base. Yo no sé si Nico quiere aportar algo más. Sí, bueno, gracias a los expositores por la ponencia y a Pietro por la pregunta. Bueno, el enfoque que nosotros planteamos precisamente trata de enmarcarse un poco de esta idea de cuál es el mecanismo que resuelve la pregunta, ¿cierto? Yo si pudiera mencionar algunas cosas, yo creo que hay dos aspectos por lo menos que tanto del estándar de derecho internacional como de lo que ha sido el proceso social que ha desencadenado en el proceso constituyente hay que destacar.
Uno, a nivel de experiencia comparada, por ejemplo, la integración de mecanismos de participación por la vía de sorteo, ¿ya? Que es una tradición, digamos, uno se puede remontar a Atenas y aparece la figura del sorteo, pero precisamente porque la idea de la deliberación o de las formas de deliberación tratan de integrar visiones distintas y buscar una representatividad de la sociedad. Entonces, una idea como de inclusión, no por el número de personas que participan, sino por las visiones que pueden integrarse. Y ahí está el ejemplo de Irlanda, por ejemplo, y el de Islandia, ¿ya? Y por otra parte también la idea de la autoconvocatoria, ¿ya? Ahí vendría más de la experiencia de lo que fue el proceso constituyente del 2016, y que ojo que hay un antecedente que yo no manejaba, pero que los encuentros locales autoconvocados del proceso Bachelet no estaban pensados como autoconvocados. Eso se cambió en el último minuto cuando se dieron cuenta que no tenían la capacidad técnica para mandar un facilitador a todos los encuentros, ¿ya? Y también para poder implementarlo a nivel regional y provincial. Entonces, esa característica que permite un empoderamiento tanto de la gestión, de adoptar con flexibilidad la metodología para deliberar, de que las mismas personas puedan estar no constreñidas por la presencia de algún funcionario público, etcétera, etcétera. Ese es un elemento que a mí me parece clave. Entonces, el punto es cómo esa autoconvocatoria gestión puede sistematizarse e incidir en un producto concreto en los contenidos constitucionales. Bueno, la profesora Maya mencionaba, ¿cierto?, que hay una propuesta trabajándose en unos centros de pensamiento, y ahí se menciona precisamente eso, o sea, aparece una idea de foro nacional, si no me equivoco en el concepto, que precisamente plantea esa idea de hacer una instancia de integración vía sorteo. Hay una instancia de los 400.cl que creo que van a discutir reformas de pensión, educación, y claro, pues ahí está el profesor, por ejemplo, James Fitchkin, de la Universidad de Harvard, que viene planteando ese tema de la integración, digamos, por vía de sorteo. Y bueno, y el tema de la autoconvocatoria, yo creo que esos son como dos pilares claves que podrían llevar la cosa un poquito más allá. Muchísimas gracias. Les recuerdo que estamos en pantalla todas las personas, no solo quienes están hablando en este momento, como han indicado por el chat. Así que Karina Fernández tiene una pregunta, por lo que veo. Gracias, profesor. Sí, tenía una pregunta también para Maya Nicolás y tal vez para María Lorena, que tiene que ver en relación a la participación, ¿qué pasa más allá del proceso constituyente? O sea, ¿qué formas de participación deberíamos establecer en el proceso constituyente? Y con esto, por eso quería vincular a María Lorena por el tema de justamente los tratados internacionales. Porque mucho se habla de cómo un poco los tratados son o no recogidos por los órganos judiciales, pero la pregunta es ¿quiénes son nuestros órganos judiciales? ¿Cómo llegan a estar ahí ciertos jueces? ¿Cómo llegan los abogados integrantes a estar ahí? ¿Cuáles son los procesos de escrutinio que a lo mejor deberíamos considerar en un proceso constitucional? Y en ese mismo sentido, por ejemplo, mencionar ciertas convenciones que se han firmado pero que no han sido ratificadas, y en especial referirme a la Convención contra el Racismo, ¿cierto? Y que justamente ha reflejado mucho también en este proceso constituyente esta invisibilización de los pueblos afrochilenos. Entonces, si tienen como alguna posición al respecto, o qué deberíamos hacer como un proceso de escrutinio en esta nueva constitución. Y para Pietro quería preguntarle respecto cómo se supera un poco, si se establece el derecho a la no desaparición como una figura constitucional, cómo se supera el hecho de que no esté siquiera como tipo penal considerado, y también una serie de como dificultades que persisten respecto de la comprensión de lo que significa la desaparición, sobre todo en un país donde todavía esas fórmulas penales tenemos que denunciarlas como presuntas de gracia. Muchas gracias. ¿Contestamos? Sí. Yo pienso que la pregunta de Karina tiene como dos vertientes. Uno es la pregunta si aquello que se propone para la Convención Constitucional debiera hacernos repensar un poco cómo se distribuye, ¿no es cierto?, el poder, y si esto podría después transformarse en una manera distinta, ¿no es cierto?, de ejercer ese poder desde el Estado respecto de la ciudadanía. Y mi respuesta es que sí, así me parece que esto no debiera ser solo, pero en términos que seguramente van a ser distintivos, de lo que va a ocurrir durante el proceso constituyente, de lo que va a ser después, en el fondo, el proceso de implementación de la Constitución. Pero por supuesto que un mecanismo posible es que se incorpore un mecanismo de democracia semidirecta en la Constitución, ¿no? Hay una demanda grande hace mucho tiempo, y me parece que en el nuevo constitucionalismo latinoamericano hay varios ejemplos interesantes. Pero un poco el trabajo, más que ir a los mecanismos específicos, busca
dotar de contenido sustantivo al derecho para que después veamos cómo ese contenido sustantivo lo implementamos en distintos mecanismos, pero claramente sí, de todas maneras. Y no sé si Nico quiere agregar ahí. Sí, yo creo que hay algunas falencias en cuanto a los mecanismos. ¿Ya? Uno, de lo que existe ya en el ordenamiento jurídico chileno. Uno es, bueno, la Ley General de Base, ¿cierto?, de la Administración del Estado establece ciertos mecanismos, solamente hay algunos que son estrictamente obligatorios y muchas autoridades que no tienen la obligación estricta de implementarlos, y precisamente son esos mecanismos que son, entre comillas, más incidentes o que generan una participación más sustantiva, ya más allá de una mera rendición de cuentas o una audiencia pública a la autoridad competente. Entonces ahí, y de hecho se desarrolla ese tema a nivel, digamos, del sistema universal, particularmente de que las Naciones Unidas no promueve un mecanismo determinado, uno u otro, sino que darle un vigor, por así decirlo, normativo en el reconocimiento de esos mecanismos, es decir, reconocerlos por ley, por ejemplo. Y la práctica que tenemos a nivel doméstico es, en un primer momento, yéndola incorporando por meros instructivos presidenciales, hasta que tenemos, en definitiva, los que tenemos hoy en día. Y ahí eso se puede revisar, por ejemplo, en el informe que sacó el Consejo Asesor Presidencial en el gobierno de Bachelet de participación ciudadana. Y otro tema es, y vuelvo a tocar el punto de la autoconvocatoria, ya lo que hablan algunos cientistas políticos como de los mecanismos bottom-up, que se plantean de abajo hacia arriba, más que de la autoridad abriendo el espacio de participación. Eso yo creo que falta, porque lo que hay a nivel interno, básicamente los presupuestos participativos en ciertas comunas, que además incorporan el elemento de gestión en la participación, es decir, una etapa que es clave, pero que muchas veces tocan temas muy poco incidentes, por así decirlo, de lo que es la planificación de una comuna, es decir, hay una propuesta de mejorar una calle, mejorar una plaza, cosas por el estilo, pero no abordan, por así decirlo, el plan de desarrollo comunal en aspectos sustantivos, y cuando se trata de participar respecto de esos temas, las convocatorias son a veces muy deficientes. Pero eso, como decía, y simplemente reiterar lo que plantea Maya, o sea, la propuesta va más que nada a identificar principios que permitan construir mecanismos eficientes para la decisión pública que se quiere tener, porque a lo mejor a veces no va a haber que deliberar tan latamente, y por otra parte poder evaluar los que ya existen con esos mismos indicadores. ¿Podría complementar en algo, digamos, la exposición de Nicolás y Amaya a propósito de la pregunta de Karina? Porque a mí me pareció sumamente interesante y completa la exposición de Nicolás Amaya, se agradece, además que ellos investiguen en esta área, ¿cierto? Porque yo creo que si hay algo que quedó constancia en octubre del 2019, es que las personas, todos nos sentimos como excluidos de las decisiones soberanas. Y en definitiva eso generó entonces un descontento que se venía arrastrando durante varias décadas, yo diría, y que luego desembocó en la crisis de octubre del 2019. Y otra cosa y por lo tanto de ahí creo que esto se debe hacer carne en la Convención Constitucional y por lo tanto tomar decisiones escuchando a la ciudadanía, escuchando a todos los que van a tener alguna, digamos, en que la Constitución va a tener alguna influencia en sus vidas y o en su desarrollo, con el caso de los niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, que no deberían ser excluidos de este proceso. Y por otro lado, tenemos que tener presente que el trabajo de la Convención Constitucional va a desembocar en un plebiscito de salida. Por lo tanto, si la Convención Constitucional no escucha a la ciudadanía, podría significar que no se apruebe el trabajo de la Convención Constitucional en este plebiscito de salida, y eso a mi juicio sería desastroso para el proceso constituyente, incluso sería retroceder respecto de lo que ya se ha avanzado. Entonces, de ahí a no solamente reconocer a estos grupos o colectivos, digamos que normalmente han estado excluidos en nuestra Constitución y en las decisiones soberanas o en las decisiones en general de las autoridades, y por lo tanto establecer mecanismos de participación efectiva de esos grupos o de esos colectivos. Y de ahí me parece muy interesante la propuesta de Nicolás y de Amaya en torno a definir esos mecanismos que pueden ser múltiples, y ahora la tecnología nos permite también incluso hacer encuestas en línea, múltiples mecanismos para amplia participación.
Sí, sí, Muchísimas puedo. gracias. Sí, perdón, Pietro. Sí, muy brevemente, para no acaparar demasiado tiempo. A ver, es una pregunta difícil porque en el fondo evidentemente la constitucionalización del derecho no va a resolver todos los problemas, pero sí puede impulsar la resolución de algunos de esos problemas. Entonces yo partiría diciendo que al ser una norma constitucional goza de fuerza normativa, gozaría de fuerza normativa, por lo tanto sería directamente aplicable, y creo que es imprescindible que expresamente la acción de amparo, la acción de habeas corpus, haga una referencia a la tutela de este derecho. ¿Para qué? Para que en todos los casos de desapariciones forzadas exista un recurso que sea lo más rápido posible como para poder encontrar a las personas desaparecidas con vida, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otra parte, también como todo derecho fundamental que es objeto de constitucionalización, requiere un desarrollo normativo en las normas infraconstitucionales, a nivel legislativo sobre todo. Entonces, quizás con la constitucionalización uno también podría, incluso desde la sociedad civil o desde la academia, reclamar, ¿no es cierto?, la corrección o el perfeccionamiento de ciertos estándares internacionales en materia de prevención, investigación y sanción, tanto para las desapariciones del pasado reciente como las que podrían ocurrir, digamos, en el presente, y también abogar por la tipificación del delito, que en verdad yo no logro comprender, o sea, lo comprendo, pero me indigna, digamos, que en Chile, con el pasado que tenemos, la desaparición forzada todavía no esté tipificada como un delito común. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias. Perdón, Pietro, me había equivocado antes. Ha pedido la palabra para hacer una pregunta Francisco Bustos y a continuación Amaya Alves. Francisco. Sí, muchas gracias. Bueno, felicitaciones a los expositores. Yo tenía una consulta para Pietro, me parece muy interesante el tema y también relevar que todavía la desaparición forzada provoca sus consecuencias entre nosotros, pero mi pregunta es sobre la crítica que algunos han hecho, como el profesor Antonio Bascuñán, en materia de que la tipificación de la desaparición forzada y las obligaciones que impone podrían entrar en pugna con el derecho de no autoincriminación. Eso sería. Gracias. Gracias. Pietro. ¿Respondo directamente? Sí. Sí, es como una pregunta bien técnica, ¿no? Porque, a ver, se supone, ¿cuál es un poco para que todo el mundo entienda, ¿no? ¿Cuál es lo que está detrás de la pregunta? Es que si entregar información sobre la persona desaparecida sería una vulneración del derecho a la autoincriminación, ¿no es cierto, Francisco? Porque en el fondo, entregando información, uno se está autoincriminando, ¿no? Lo que me parece un poco contradictorio en sí mismo. No sé, la discusión teórica que ha habido al respecto intenta salvar ese asunto como acudiendo, yo no soy penalista, ¿ya? Entonces puede que diga alguna impropiedad, pero intenta salvar ese punto acudiendo un poco a las teorías del Estado como posición de garante, ¿no? Entonces es evidente que si el Estado, siendo como agente del Estado, digamos, participa, o si los agentes del Estado participan en la desaparición de una persona, tienen a su vez el deber de entregar la información sobre esa persona. Entonces, desde ese punto de vista se podría resolver, entiendo, penalmente, de lo que recuerdo de mi lectura sobre ese problema en específico, el problema de la no vulneración del principio de no autoincriminación. Creo que por ahí podría ser la respuesta que se le podría dar a ciertas críticas en ese sentido, pero quizá habría que preguntarle un poco más a los penalistas. Eso. Muchas gracias. Amaya. Gracias. Yo tenía una duda, pero que en realidad también se aplica a la presentación que hizo Ingrid sobre, en materia migratoria, y a Juan Jorge. Yo pensaba que, y en realidad, perdón, pero me salgo un poquito del derecho internacional, en el sentido que a veces se usan ejemplos de normas internacionales, pero que no son vinculantes para Chile como ejemplos de derecho comparado. Y me parece que en esto tenemos una práctica a veces un poquito errática, o sea, como que queremos parecernos a algunos estados, y entonces pensaba si ellos nos podían ilustrar en materia migratoria, Ingrid, y en materia de pueblos originarios, Juan Jorge, si de los estudios, del trabajo que hacen para esta ponencia, habría un modelo a seguir, que no fuera necesario un modelo de derecho internacional, pero que a lo mejor fuera la concreción ya de esa armonización entre el derecho internacional y el derecho interno en algún ejemplo de derecho comparado. Eso, muchas gracias.
No sé si Ingrid va primero o... Como ustedes quieran. Ingrid. Sí, no, ejemplo de derecho comparado en cuanto a la definición que haga la Constitución o respecto de la práctica judicial. Me imaginaba más bien desde la práctica judicial, Ingrid. Ujú. Bueno, en la práctica judicial lo ideal sería que se haga una aplicación efectiva, no como lo hacen otros tribunales, como decía, en el sentido de solo nombrar el tratado, pero no hacer un análisis interpretativo. Entonces, en ese sentido, yo creo que falta mucho por parte de la Judicatura Nacional, porque no hay una determinación del estándar internacional. Tenemos que tener en consideración que muchas veces las disposiciones, como están redactadas en los tratados internacionales, son demasiado amplias o abiertas y es necesario, como decía María Lorena, ¿no es cierto?, esa especificidad del derecho humano que está ahí recogido. Y para eso nosotros tenemos que integrar un cúmulo de otras normativas y también jurisprudencia para poder determinar entonces el sentido y alcance que tiene cada una de esas disposiciones específicas de los tratados. Y por eso normalmente se acude, por ejemplo, en el sistema universal a las interpretaciones que han hecho los comités que hacen la supervigilancia del cumplimiento de los tratados internacionales de la ONU, ¿no es cierto? Estos 9 tratados principales de la ONU, cada uno tiene su comité que va supervigilando, y donde los estados tienen que ir entregando, ¿no es cierto?, sus informes de forma periódica de cómo están dando cumplimiento a la normativa internacional. Estos comités no solamente reciben y hacen recomendaciones y comentarios, ¿no es cierto?, respecto a estos informes de los estados, sino que también tienen un cúmulo de observaciones generales que se llaman, sobre determinados temas, y en estas observaciones generales muchas veces van justamente precisando el contenido y alcance de disposiciones particulares, de artículos muy definidos dentro de estos convenios. Entonces, por ejemplo, lo que han dicho los comités, eso también se debe integrar en el análisis interpretativo que hacen los tribunales de justicia, porque justamente es la manera de ir interpretando, ¿no es cierto?, esta disposición, esta cláusula. Así también, por ejemplo, las sentencias internacionales que han sido dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo decía, por ejemplo, en mi intervención, que a mí no me gustaba de suyo el concepto de control de convencionalidad, como decía bien Juan Jorge, desde este punto de vista muy rígido o normativo, porque tiene muchas críticas, ¿no es cierto?, y en definitiva se entrampa un poco la efectividad práctica que pudiera tener la institución, si entramos en discutir en el fondo si está bien fundado o argumentado, si se puede o no se puede hacer, qué sé yo, si hay un tinte quizás muy político por parte de la Corte Interamericana, etc. Entonces yo creo que la solución es mucho más sencilla y mucho más simple, en el sentido que las sentencias internacionales de la Corte generan efectos reflejos que irradian a todos los demás estados que son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que en ese sentido no hay para qué ocupar terminología o instituciones tan rebuscadas como control de convencionalidad, entre comillas, siendo que sí o sí, en el fondo, esa interpretación que va haciendo la Corte en las sentencias que va dictando debe integrarse también por parte de los tribunales nacionales al momento de aplicar el derecho internacional. ¿Por qué? Porque evidentemente los tribunales internacionales son una interpretación auténtica del contenido de las disposiciones de los tratados internacionales. Entonces, en vez de hablar de control de convencionalidad, por ejemplo, yo prefiero hablar de efecto reflejo o de efecto irradiador de la jurisprudencia interamericana, en el caso del ejemplo que estoy poniendo. Entonces, el concepto que hay detrás, que de mi modo de ver facilita mucho esta integración o esta armonización entre el derecho internacional y el derecho interno, tiene que ver más bien con posturas integradoras, posturas de coordinación, posturas en las cuales el principio que debía regir debiera ser el principio pro homine, y en definitiva hacer una integración entonces normativa, y no solamente de las disposiciones, sino que de lo que se denomina el estándar internacional. Este estándar internacional es el artículo, la disposición del convenio, pero también la interpretación que han hecho los comités que supervigilan el cumplimiento de estos tratados, y también la interpretación que han hecho los tribunales internacionales.
Espero no haberme extendido tanto, pero para poder explicarme. Muy bien, de forma gracias. completa. Quería sí. pedir, estamos un poco justos de tiempo, así que quisiera pedir brevedad en la respuesta a Juan Jorge Fernández. Ya. Muchas gracias. Primero quiero agradecer muy profunda, sinceramente y ampliamente la pregunta, porque va en todo lo que tengo, lo que no dije, ¿no? La pregunta apunta a lo que no dije. Como estábamos en los coloquios, me fui más a la vinculación derecho internacional, propiamente tal. Ahora bien, y les dejo la propaganda ahí en el chat, en el libro que publiqué hace poquitito, digamos, Horizontes Constituyentes, el nombre corto, planteo la idea de un modelo de reconocimiento para los pueblos indígenas en América Latina, a partir del estudio de casos, particularmente el boliviano, y pensando en Chile, donde la vinculación con el derecho internacional es solo un componente. Tratando de ser muy breve, por una parte hay un marco, lo que llamo un marco constituyente de construcción intercultural de los derechos humanos. ¿Qué significa eso? Que la nueva constitución parte por repensar la matriz articuladora de la propia constitución, desde el principio de igualdad hacia un principio, hacia una matriz intercultural, sin objetar la matriz igualitaria, sino que más bien poniéndolo en contrapunto a la matriz igualitaria, incorporar la matriz intercultural donde aparecen como actores constituyentes en el proceso constituyente, pero también durante el proceso de ejecución de la Constitución o post-constituyente, es decir, como un instituido social, ¿no? Un constituyente social interactúa con la institucionalidad, los pueblos indígenas, otros grupos son actores en la transformación permanente, de tal manera de que el fenómeno de la exclusión se va abordando y va siendo fuente de conflicto, pero también de profundización democrática en el proceso democrático posterior. En esa misma lógica se deben, en la lógica del reconocimiento, asegurar las condiciones de existencia de los diversos grupos, los pueblos indígenas. Eso implica el establecimiento de estatutos de derecho en concreto, en materia cultural, en materia territorial, económica, etc. También en materia de la transferencia de soberanía, es decir, transferencia de competencias hacia los distintos grupos, ¿ya? Y eso lo hemos visto en otros modelos constitucionales, particularmente en el ámbito jurisdiccional, pero también en la competencia de creación de normas. Un segundo eje de ese modelo tiene que ver con los principios institucionales que articulan una nueva racionalidad axiológica en la Constitución, desde principios ético-morales de una sociedad plural, como la autonomía, la complementariedad, la inclusión, la reciprocidad, el buen vivir en sus distintos nombres a lo largo del constitucionalismo latinoamericano. También hay diversas formas de resolución de los conflictos de manera intercultural, ¿ya? No voy a entrar ahí, pero entre otros temas están los mecanismos de pluralismo jurídico. Y en tercer término, recién, lo que planteo una recomprensión intercultural de los derechos humanos. En este caso, hay alguna armonía o similitud con lo que se ha dicho, tanto como un límite para el ejercicio del poder por parte del Estado, pero también para construir marcos para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, no se trata, al construir marcos, se trata precisamente de que, como estamos en un proceso constituyente, que los derechos humanos a partir de instrumentos universales, de instrumentos regionales, se contextualizan hacia nuestras realidades. Por lo tanto, los actores sociales, en este caso los pueblos indígenas, también están sujetos al límite, pero deben ser ellos actores en la construcción de esos límites, dialogando con la sociedad en el proceso constituyente, definir cuáles son los alcances, los marcos de mayor o menor acción, particularmente en temas que son objeto de debate, como en materia de género, en materia de infancia, etcétera, ¿no? Donde, o sea, esos límites son parte del proceso participativo constituyente y no un modelo, un marco que se aplica como un modelo predado desde la doctrina o la dogmática de los derechos humanos. Eso, entre otras cuestiones, me parece que son importantes de considerar desde la experiencia comparada, para pensar en nuestro propio modelo constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas. Y como les digo, pueden leerlo en largo ahí en Horizontes Constituyentes, y quien quiera el libro se lo puedo mandar ahí por internet. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todas y todos las y los panelistas y asistentes a este quinto panel de los coloquios. Les reitero que está extendida la invitación para pasar a la sala virtual, para quienes quieran seguir debatiendo y conversando, ya que todavía quedaron preguntas pendientes en el chat. Y los extiendo también, os recuerdo que a continuación viene el sexto panel a las 16:30 horas sobre derechos humanos, derecho internacional y constitución política. Así que muchísimas gracias a todas y todos ustedes, y nos seguiremos viendo y seguiremos conversando en otras oportunidades tan enriquecedoras como esta. Muchas gracias.